Primera ciencia. La palabra considerada como voz o representación escrita de la voz, en la cual cada cual puede meter contra los aguafiestas su propio pacto con la vida, con el agua y el fuego, con el diablo y con Dios. ¿Quién nos dirá si el fuego es Dios, si el agua es el demonio o viceversa? Me parece que nadie. La palabra entendida como asidero para creer, pensar, acusar, ser acusado, hasta estrellarse con el silencio, con la palabra que no dice nada ni se desdice. Jorge Pozzi en los controles de la máquina de pensar, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en una semana dedicada a Salvador Puch. Lo escuchamos al comienzo de este programa, lo escuchamos la voz, esa voz impecable que tenía Salvador Puch, leyendo el poema Primera Ciencia. Y como lo dijimos ayer, la idea hoy es comenzar escuchando fragmentos de la entrevista que le realizáramos en Sopa de Letras a este gran poeta uruguayo Salvador Puch, llamado también Bécquer. Salvador Puch lo llamaban Bécquer en su vida civil como locutor de radio, como periodista, y para la poesía por consejo de Ángel Rama. Ángel Rama fue el que le aconsejó de que firmara sus libros como Salvador Puch, Si les parece, vamos a escuchar a este hombre, Salvador Puch, conversando aquí en Sopa de Letras. Pienso en Vicente Bassomaglio. Por suerte, un nieto de Vicente Bassomaglio tiene la última obra que escribió Basso y que quedó inédita. El último libro de Vicente Bassomaglio es de 1928, se llamaba Canción de los pequeños círculos y de los grandes horizontes. Un libro que fue elogiado en Perú, pero ese otro libro del que me dio unos originales una vez, que se llama El Canto Llano. Esther de Cáceres me dijo una vez que cuando vino don Miguel de Unamuno acá, lo asedió a salida de la universidad. Unamuno dio una charla sobre la trascendencia del ser, y Esther lo interpeló y le dijo: ¿usted cree realmente que va a resucitar? Y Unamuno le contestó: con esta chaqueta. Y muerto don Vicente, el 15 de septiembre de 1961, me encuentro otra vez con Esther, que andaba rezando, ella que había sido hasta ese encuentro trascendental una mujer comunista, y lo siguió siendo, católica. No, y me contó, vos sabés que Barradas vivió en una pensión un año y pico con Bassomaglio, eran amiguísimos, y Barradas después se fue para España. Y cuando vino Lorca acá, dijo: quiero ir a la tumba de Barradas. Está en el museo, está. Todos la podemos ver, si nos gusta, la pintura o la muerte, o la vida. Y esto es muy importante, no lo que voy a decir, sino lo que dice. Lorca le dijo a Esther de Cáceres: este es el príncipe de los poetas, por Bassomaglio. Y desandame un poco, Salvador, porque Bassomaglio, no tengo ni idea quién es. ¿Viste? O sea, ¿de qué estamos hablando? Te estoy hablando de una persona a la cual García Lorca citaba como el príncipe de los poetas. Príncipe, muchos, ¿no? Sí. ¿Y en qué, más o menos en qué? Y Bassomaglio nació en 1889 y murió en el 61, el 15 de septiembre del 61. Volvemos a Esther de Cáceres. Esther de Cáceres me dio una especie de recopilación, son 4 o 5 poemas hermosísimos. El señor del canto llano nos lleva el grano en la mano, tiene la mano granada y es granándose su canto. Se llama Maga. Diamela, en tanto cuanto estatua de ti misma, canta marosa tu salvaje rosa, vuelta clavel del aire para la eterna oreja del cielo.
que no deja de oírte. De todas formas, pensaba lo de Basomagro, esto que estás contando, de que van a ver la luz esos poemas. Sí, el canto llano. Tiene que ver con la persistencia de alguna forma de la poesía, digo, ¿no? O sea, el hecho de no haber sido editado no está siendo impedimento para que eso surja en algún momento. Y tiene que ver hasta con lo que contaste de Unamuno, ¿no? De la persistencia, de alguna forma de ser. Ya lo dijo Neruda, como dijo Juan Ramón Jiménez, a un gran mal poeta. Apenas el hombre dijo yo, apareció la poesía. Y sí, creo que sí, no es la persistencia. ¿Cómo va a persistir si el tipo dice yo? Claro. Se mira y... o mira a otro, o mira un vidrio y dice Se yo. pregunta. Esta es mi última preocupación. Tengo otra más chiquita. Árboles secos. Presentes, pero secos. Con aspecto de árboles caídos, pero de pie. Impresos contra el passepartout del cielo, que a esa hora es un arco vacío entre pájaros mudos desprovistos del ciclo voltaico del horario de trabajo. Un sueño de hojas verdes rasca el aire. Cuando venga la noche, el altísimo paso de la luna pisará el suelo, regará de blanco la viejísima sombra del descanso. Así se acaba un tiempo que hizo Grecia, de párpados abiertos para adentro, afuera de la historia, llenos de la cansada luz diurna, de fantasmas que se chocan por los corredores, paredes verdinegras, pintura que marea de blancura, sin espuma ni faros que se prendan como pantallas de televisión fantasmas en un rincón del comedor. Es entonces que el parque reparte la marea del cielo, un movimiento repetido a lo largo de largas vegetaciones. Durante el día la mayoría de los parques se vuelven en sigilo cementerios, que sólo resucitan para ver pasar flores que los muertos ofrecen a sus círculos más íntimos. Contra el passepartout de la literatura, contra el ángel caído, contra vos, contra ti que me llevas de la mano. Los fantasmas no chillan como los vivos. Su voz es grave, tiene el aire cadencioso de los que nada esperan. Su sombra no es como la luz, no tiene espaldas. Fumemos un cigarro, dice el fantasma de Canterbury, y aparece la brasa. Yo sé que fuiste amigo de Alfredo Citarrosa. Sí. Fuimos amantes casi. Sí, en la calle Yaguarón 1021, en la pensión de la madre, Blanca Iribarne, de Citarrosa, vivimos juntos 1 año y medio, en la misma pieza, subíamos la escalera. Ahora, la gente que vive ahí, la otra vez cuando murió Alfredo, me invitaron a subir, y fui y miré. Era una pieza muy aislada, quedaba en la mitad de la escalera, en el rellano, pum, y ahora quedó como integrada al resto de la casa, pero bien, pobre flaco, estamos con él. ¿Le gustaba el Y le gustaba mucho el libro flaco, sin duda. Y tengo un tema, un poemita que se llama Gracias Maestro. Las manos, cuando sueñan gracias a usted, se vuelven carne viva, pianísima desde el alma y retumbante yumba. Veo su traje flaco, con cuerpo frágil adentro, orquestando además toda la música, sin hacerse notar. Quizá porque la música está en sus manos, en el lugar donde la orquesta las obedece, como si fuesen una flor distraída sobre el piano. Para Eduardo Arnoyanz. Muerte dribleada. Término futbolístico. Toda la muerte cerca a un niño que le hace una finta, se le escapa, la descoloca, no suelta la pelota. No me compliques la vida, dice la muerte, y el niño se le ríe en la cara. ¿Cuándo empezaste, qué es lo que te acordás, lo primero que te acordás que leíste? Sí, sin duda, García Lorca. Yo era la desesperación de mi padre. Mi viejo era muy lector, y además escribió poemas. ¿Sabés que tuvo un elogio? Salió en
en el diario La Razón, te estoy hablando del año 15, 16, 17, 1900, ¿no? Salió el soneto ese: viejo mendigo macilento, que con el alma lacerada por el camino polvoriento vas canturreando una tonada. Y sigue, a él le gustaba mucho Manuel Machado, pero había leído todo. Yo tengo la biblioteca de él casi íntegra, la otra la tiene Barret, mi hermano, pero por razones de espacio. A mí no me caben más libros, y a él tampoco. Pero más aún, cuando te digo, mi padre se desesperaba porque yo no leía, porque mis hermanos leían todas las novelas esas para niños, y yo esas me las salteé. Yo entré con Doña Rosita la soltera, con García Lorca, y de ahí para adelante, sí, he leído mucho. ¿Qué es lo que rescatás de él? Si no fuera francés diría el grito callado, que es el aullido callado de Lorca con la madre, al final de Bernarda Alba, ¿no? Y de poesía, o sea que rescatás más el impulso ese pasional, digamos, de García Lorca, más que, por ejemplo, la sonoridad o las imágenes. No, la sonoridad, las imágenes, la música de Lorca es un fenómeno. Esa cara que tenía, ¿no? Cuando estuvo ahí en Radio Carve. En Radio Carve perdieron la foto de Lorca, ¿no? Bueno, se ha perdido tanta cosa, pero... Y bueno, y Salvador, chico, ya no sé, como adolescente, después, ¿qué fuiste leyendo? Obviamente leías mucho, pero ¿qué rescatás o qué te acordás ahora, si yo te digo? Y no una cronología, ¿no? Vos sabés que, por supuesto que todo lo que iba cayendo en las manos de uno, pero es muy importante el trato con otros, ¿no? Con Alfredo tuvimos realmente otro librito que va a salir, al que también tengo hecho el prólogo, ese sí, ya está. Se llama Sonríe Muerte, y es una colección de poemas que Alfredo dejó escritos en el año 1961. Él decía que después no escribió más, mentira. He leído más cosas. Pero lo que va a salir es eso, es un Sonríe Muerte. Del nacer al morir hay solo un paso en el que es cruel amor dudarte. Vaso vacilante que suele derramarse. Soy tosco aún, todavía el recuerdo me parpadea. Eso es el primer poema del flaco que yo conocí cuando vivíamos juntos. No solamente te puede marcar la lectura, sino el compartir lectura, ¿no? Claro, sí, por eso te decía, no tanto la lectura del papel, sino el charlar. Claro. Hablando, vos sabés que tengo la gorra de Alfredo. ¿Qué ocurre? Yo iba en los veranos a Santa Lucía del Este, que es un precioso balneario, que es propaganda abierta. Es un pesquero bárbaro, yo no pesco, pero precioso. Y Alfredo fue, pero lo llevaron en auto, y entonces en el auto él iba con esa gorra. Y llegó a la casa en la que yo habitaba, y me dijo, che, flaco, ¿y dónde está tu mujer? Y está en la playa, está al sol. Sí, pero vamos un momentito. Entonces se disfrazó de Rengo, pero la gorra se la sacó porque no la podía aguantar más. Esto era una boina, una gorra de invierno. La tiró ahí y bajamos a la playa, y mi mujer, que estaba cerca de la orilla, le dijo, no te hagas el Rengo, flaco. O sea que lo vio venir y se dio cuenta que era él. Lo de vivir voy a seguir haciéndolo, aunque la forma de estar vivo me obligue a recortarme las uñas. La noche tiene, entre otras cualidades, la de no ser una palabra. Extensión córnea que se acaba en la punta de los dedos. Lunas llenas, menguantes, nuevas, crecientes, que nunca acaban de caer. Para el que está despierto, más que lugares o fases de la luna, la noche tiene adondes. El tema del oficio de poeta y del oficio de radio, ¿no? En tu vida vos que tuviste una trayectoria
grande en la radio, y de hecho te conocen como Becker Puch también, ¿no? Sí, claro. Sí, No, también no. Yo soy Becker Salvador Puch. Becker Salvador Puch. Claro. Pero siempre me parece como que como poeta te conocen más como Salvador Ah, Puch. sí, sí, Digo, sí. yo te conocí más Fue como Ángel poeta. Rama quien me bautizó. Ah, ¿fue Ángel Rama? Mirá cómo todo se cierra, y ya no lo leo porque se acaba el tiempo. Cuando muere Basomaglio, en septiembre de 1961, Ángel, con el cual nunca habíamos cruzado una palabra, me llama por teléfono a Radio El Espectador, donde yo trabajaba, y me dice, ¿usted sabe algo? ¿Me puede dar unos datos de Basomaglio? Porque, claro, Baso había escrito el último libro en el año 27. Entonces fui a la Biblioteca Nacional, donde estaba Ángel, que escribía a una velocidad celerísima en la máquina atrás. Entonces me sacó los lentes y me dijo, bueno, diga, Puch, encantado, Rama, encantado. Algo de Basomaglio. Sí, sí, sí. Entonces le hablamos algo y le mostré incluso unos textos, perdón, Vázquez, que levanta un cigarrillo del suelo. Y ahí quedó la conversación. A los pocos días me llama otra vez Ángel a la radio, me dice, Puch, me gustó. Yo le dejé 2 textos. Quiero publicar en marcha esto, uno de los poemas. Poemas tuyos, ¿no? Y le dije, sí, bueno, sí, pero me dijo, pero no hay que poner Becker, y le digo, mi segundo nombre es Salvador. Y ahí me bautizó, me dijo, bueno, usted es Salvador Puch. Chao. Y salió, yo lo tengo, ese número de marcha. Porque hay viejos conocidos como Rolando que dice, o el Bocha que dicen Becker, ¿no? Sí. Y otros que te dicen Salvador. Sí, sí, mamá siempre me dijo, Beckercito. Primera ciencia. La palabra considerada como voz o representación escrita de la voz, en la cual cada cual puede meter contra los aguafiestas su propio pacto con la vida, con el agua y el fuego, con el diablo y con Dios. ¿Quién nos dirá si el fuego es Dios, si el agua es el demonio o viceversa? Me parece que nadie. La palabra entendida como asidero para creer, pensar, acusar, ser acusado, hasta estrellarse con el silencio, con la palabra que no dice nada ni se desdice. Y ahora les propongo escuchar una canción significativa para esta semana. Se trata de un poema musicalizado por el cantautor Andrés Estañaro. Cuenta la antología Palabrados, cuentan ahí en la cronología hecha por Alicia Migdal, cuenta lo siguiente, que Salvador Puch le dictó por teléfono a Andrés Estañaro unos versos, dos poemas en realidad, sencillos, según él, según Salvador Puch, y Andrés Estañaro, los hizo traducir al portugués y creó 2 canciones. Le propongo escuchar esta canción, Gatos, y después la otra la vamos a escuchar a la vuelta, en el próximo bloque, cuando conversemos con Elder Silva. Ahora vamos a escuchar la canción Gatos, de Salvador Puch. Os gatos das tabernas sabem mais da taverna do que os próprios parroquianos e mais ainda que o próprio dono. Os gatos andam gateando por debaixo das mesas, exploram a poesia sem buscar outras promessas. Gatos sábios, coisa discreta que levam sobre o lombo a diplomacia secreta. Gatos sábios, coisa discreta. Os gatos das tavernas têm de comer rações, são como detetives que procuram outros ratões. Os gatos das tavernas têm nomes efêmeros que lhes colocam os que querem e não querem ter um gato. Gatos sábios, coisa discreta que levam sobre o lombo a diplomacia secreta. Gatos sábios, coisa discreta.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, vamos a pasar acá al segundo bloque en La Máquina de Pensar. Ahora voy a dar, después de haber escuchado a Salvador Puch en esa entrevista, en esos fragmentos de entrevista que le hiciéramos el 16 de marzo del 2009 en Sopa de Letras, en el programa Sopa de Letras. Simplemente quiero darle la bienvenida a alguien que fue amigo de Salvador Puch, alguien que ha estudiado, que recientemente escribió una nota sobre él. ¿Cómo le va, Elder Silva? Muy bien, muchas gracias. Figura repetida acá. Este año vine 2 veces, ¿no? Bueno, muy bien. Usted es un hombre, tiene un lindo apellido para empezar. Pero silbamos, Claro. que mejor que hacer otras cosas, ¿no? Somos ¿No? casi primos. Elder Silva es poeta, es periodista, es maestro, gestor cultural, dirige actualmente desde hace muchos años el Teatro Florencio Sánchez, ahí en el Cerro, tiene editado muchos libros, no voy a decir, el último es 2009, La propia cartonera, ¿no? Sachet. El último, ¿no? Vos hace poco, recientemente, escribiste un artículo sobre Becker Puch, sobre Salvador Puch, ¿no? Vos le decías Becker porque lo conocías. Sí, me costó pila escribir ese artículo porque fue raro encontrarme con la obra completa, ¿no? De él, el libro ¿no? Sí, Este libro sí. brutal que Es fue un libro brutal. un libro que fue creciendo a partir de la edición de su último libro, en realidad, que era lo primero que Aparato iba a hacer, que era Memoria del Habla. Memoria del Alba, que era el encargado, él encargó especialmente, El prólogo. ya en medio de su enfermedad, ¿no? Y sus momentos difíciles, ¿no? Supongo que, curiosamente, no aparece la enfermedad, ¿no? No, ni Es- en Memoria del Habla para nada. Es muy raro porque en esa época Becker estaba muy chumbeado, ¿no? O sea, estaba chumbeado por el dolor, por... En la cronología ahí, no sé si Alicia Migdal o Mari Ríos dicen que él como que terminó el libro y dijo, ya está, Sí, ya terminó claro, el último, ahora sí, ya está, ya está. y ahora sí, y realmente no Fue no un duró tiempo... mucho. No, yo a veces me acordaba como cuando Enrique Lin, ¿no? El gran escritor chileno, escribió su último libro, que es un libro de un enfermo de cáncer. Es un libro donde la enfermedad aparece como una cosa, él aparece como enfermo frente a los sanos, ¿no? Es decir, como muy fuerte, en cambio el libro de Becker sigue por su mismo camino, Sí, capaz sí, con sí, más sí. dolor, con más reflexión, ¿no? Pero sigue señalando toda esa cosa cultural que hacía de mencionar, ¿no? Ese mapa que hizo de la vida cultural de su tiempo, y es raro, ¿no? A mí me... Mirá que ayer estábamos hablando con Juan de Marsilio, te digo lo que digo, porque esto es, viste, Juan de Marsilio decía que para él el del primer libro es más, cuando lo escribió siendo joven, es más pesimista que el último. Que el último, claro, es verdad, estoy de acuerdo con Juancito, porque eso, digo, en realidad era pesimista, me parece, en persona. Y la poesía también, hay mucha poesía que marca tiempos. Yo tengo justo, hay un poema, era este poema que abre Vale, el libro Memoria del Habla, ¿no? Es terrible, dice. Mirá lo que dice trabajo de poeta, ¿no? El poeta carpintea la noche para ver si amanece. Del otro lado del espejo, el lector debe hacer como que asoma. Muy fuerte, porque es como una falsedad, no, como entre tinieblas, todo, ¿no? No, y es como, mira, digo, ese que elegiste vos lo eligió ese Juan de Marsilio, no lo te leyó. puedo creer. Los dos leyeron Muy el mismo. fuerte, muy fuerte. Y estuvimos hablando de ese poema que es bellísimo porque, primero, porque va a una cosa tan, ya, digamos, escrita sobre, ¿no? El poeta haciendo, ¿no? Carpinteando, ¿Para qué hace? ¿Para qué haciendo un trabaja, trabajador, ¿no? Y para qué Claro. trabaja, ¿no? Y el sol, yo le decía, porque obviamente la poesía tiene muchas interpretaciones, pero digo que el sol aparece, el lector tiene que hacer como que asoma, como Claro. si fuera el sol. El sol, la luz, ¿no? La luz, no sé. La luz que mira y que ve, el carpinteo ese, ¿no? Pero aparte, digo, del tema de la comunicación, ¿no? O sea, que esa obra no se termina si no aparece el lector. Si el lector claro, no obvio, hace obvio, como que asoma, obvio. no ¿Sabes no qué? aparece. A mí me impresionó siempre una cosa de Salvador, que era que se reía bajito, ¿no? Él nunca se reía a carcajadas. Se reía como para adentro y se tapaba la boca para reír, ¿no? Nosotros nos encontrábamos mucho en el bar Montevideo del Sur, que es un bar que está en Paraguay, allá frente a Inteligencia casi, en un lugar... Ahí en San José. En San José, no, Inteligencia Enlace, allá en Paraguay y Canelones. Ajá.
Es un bar patrimonial que tiene muy antiguo, que tiene 2 veteranos gallegos que son los que atienden, y siempre hablamos muchísimo, y a mí siempre me sorprendía. Siempre nos contamos cuentos, ¿no? En realidad, de poesía no hablamos tanto, pero... Y él, esa risa que tenía siempre muy rara, porque era como una risa no estentoria jamás, sino como escondida, ¿no? Como bajita, como y algún gesto con la mano que hacía diciendo, ¿qué es esto, no? ¿Qué es? Sí. Yo qué sé. Y después nosotros, el final de... Después en otros boliches, pero básicamente en ese... Y después nos encontramos mucho acá, en el último tiempo, en el bar 8 Letras, que era un bar que estaba acá cerca de la radio, en Sarandí Maciel. Un bar muy raro. Yo entré una vez a comer una buceca porque estaba muerto de hambre, y me llamó la atención que entre las botellas de grapa viejas y de amarga, no sé, había unos libros de Becker. ¿En serio? Estaban los libros de Becker, y estaba Palabrar, estaba otro... por así decirlo. Y yo decía, le pregunté al tipo por qué tenía los libros de Becker Puch ahí, ¿no? Me dijo, no, ese hombre, ese escritor para acá, es un amigo nuestro. Y yo entonces empecé a venir, hasta que un día nos encontramos, y ahí nos encontramos unas cuantas veces en el último tiempo de su vida, digamos, ¿no? Algún día cayó Juseca también en ese tiempo, antes de morirse. Y era un lugar muy, muy cálido porque tenía unos ventanales grandes y se podía hablar y sin apuro, ¿no? Que eso que a veces uno precisa, ¿no? Claro. Y bueno, fue tan raro porque coincidimos en un recital, y yo soy de leer en público, me gusta mucho leer en público. En aquello de Macedo que hicimos en Mides también estuvo. Claro, ahí estuvo, sí. Ahí estuvo, y ahí estuviste vos también. Sí, ¿no? estuvo el Raúl Bocha, Víctor Puña, sí, estuvo Macedo ahí, creo que yo... Y Hugo Fontana, me parece. Y Hugo Fontana, yo creo que ahí fue la primera vez que lo vi a Salvador Puch. Pero esa vez yo no sentí miedo porque éramos unos cuantos, pero la vez que hicimos un recital juntos, que Isabela de Tesano nos invitó a mí y a él para hacer un recital... En el Centro Cultural de España. En el Centro Cultural de España, me enteré que está la grabación de eso, ¿sabes? Ah, mirá. Está el registro de voz, así que vos que tenés radio, cuando pasas un día, puedes usarlo. Lo puedo pedir, claro. Y ese día me pasó lo que me pasó cuando leí con Antonio Cisneros en un festival en Punta del Este. Sentí miedo, sentí mucho miedo, no era la palabra, pero vergüenza de, una impresión, de leer con aquel tipo tan importante, ¿viste? Claro. Él tenía buena mirada de lo que yo escribo, pero igual te daba un poco de cosas con aquella voz tan fuerte y tan... Aparte se me ocurre que, digo, para tu generación, o digamos, no sé si generación, promoción, o la gente, poetas que escribieron en los 80, en la dictadura, este hombre, porque te digo, porque es unánime que todo el mundo lo consideraba el referente, ¿no? Sí, no. Y la famosa, digamos, el famoso verso, las palabras, sí, claro, no entienden lo que pasa. Fue como una y otra vez. Y yo creo que también, mira, te digo una interpretación mía que es un bolazo capaz, ¿no? Pero esa promoción, esa generación, ese grupo de poetas de los 80, ¿no? Y incluso del principio de los 70, muchos estaban como aplastados por la generación de 45, por algunos de los 60. Y entonces cuando aparece Apalabrados, año 80, es como diciendo, bueno, esto es de ahora, actual, claro. Y esto tiene el nivel que tenía aquello y no tenemos por qué envidiarnos, ¿no? O sea, lo tomaron como una bandera. Mira, a mí me impresionó porque cuando yo lo vi en una librería, el libro, ¿no? Que era un libro hermoso, una tapa blanca, con una boca roja, hermoso libro que había hecho Beto Orelloni con el gato, que era el que hacía las tapas, no me acuerdo del apellido del gato. Después yo los conocí en esa época, seguro. Era en negro con blanco en la palabra palabrar. Palabrar. Aparte la palabra apalabrar, que es hablar, es convencer, apalabrar. Yo te apalabro, te voy a palabrar para convencer de algo. Convocar también, coordinar. Y esa boca roja. Y me acuerdo que yo andaba bastante mal económicamente, ¿no? O sea, andaba muy pobre y no tenía plata para comprarme el libro. Pero junté plata y me lo compré, ¿no? Y fue alucinante tener ese libro porque
Era un libro muy lindo, tenía un papel muy blanco, muy lindo, un papel lindo, la tapa era suave, como muy bien hecha, muy bien impresa además. Y cuando empiezo a leerlo, viste, a mí me marcó totalmente, ¿no? Yo, fíjate, es el año 80 ese libro sale, ¿no? Yo publico mi primer libro en el 82, yo estaba procesando el caramelo último ahí de una cosa que venía de otro lado, y yo gano en el 82 el premio del Banco Seguro, que con el libro Líneas de Fuego, que de alguna manera tiene un tributo muy fuerte no al libro en sí, ¿no? Sino una mirada, una manera de reflexionar mínimamente sobre lo que yo podía reflexionar, a lo que es que el hombre podía reflexionar por su edad misma. O sea que vos te sentís en deuda con la palabra. Una cosa que a mí me sorprende de la palabra es que poetas muy distintos de los 80, todo el mundo consideraba que eso era como un referente, o que que a partir de ahí... Y además, fíjate vos que ese libro hablaba en medio del cañoneo, ¿no? En medio del miedo, de la sombra, del gueto apagado, ¿no? En el momento más oscuro. De la gran aldea, la triste gran aldea que era Montevideo en ese momento. Cuando el tipo dice, van cartas, vienen cartas, las palabras no entienden lo que pasa, te mató. Eso. A mí, eso creo que es, muchos poemas de ese libro, ¿no? Yo creo que es muy importante y que marcó una generación, que marcó una manera de decir también, ¿viste? Claro. Hay una cuestión muy decantada, por un lado como de comunicarse, pero por otro lado una poesía muy... ayer Juan de Marchil decía un detalle, no sé si lo dijo a él o lo leí en un artículo, que pleno 1980, la noche más oscura, en el momento más oscuro quizás, ¿no? Porque todavía no se estaba abriendo nada la dictadura, y parecía que iba a continuar, porque es muy fácil saber, si sabes que al año siguiente iba a haber uno, con el diario del lunes. Claro, pero ahí en ese momento no se sabía. Y él termina el primer poema, que se llama Palabrar, a modo de introducción, termina diciendo que ni el hastío ni la desesperación son situaciones reales. Claro. Muy fuerte. No, lo que pasa es que yo creo que es su inteligencia, además de ser un hombre, todo lo que fue, su cultura, su capacidad de escribir versos y poemas como los que escribió, era una persona muy inteligente, y que yo tuve el privilegio de recostarme en algún momento y sentir ese calor que como me dio Darno Sanz, para decirte otro ejemplo, Benavides, ¿no? Tipos que te subyugaron con su inteligencia y con su capacidad de mirar el mundo de otra manera, ¿no? Que eso es un poeta en última instancia, ¿no? Elder, después de la pausa, si te parece que continuemos hablando de Salvador Puch, de Apalabrados, poesía completa, un libro editado por Linardi Rizzo por la Biblioteca Nacional, con la producción de la Biblioteca Nacional. Es una edición y cronología de Alicia Migdal y prólogos de Eduardo Milán y Roberto Aprato. Esto después de la pausa, seguimos con Elder Silva. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Torres do Mar, Portugal, lugar de rara alcancía. O lugar de Portugal é de uma terra minha, de Camões até o mar, de Pessoa a Rosalia. Que mais se pode pedir se toda a geografia são palavras que cantam o fado a torrecia? Aí amei uma rapariga, mas isso me interessa só a mim. Alcancia e alcançar é porquinho vazio, uma forma de cantar e de dizer isto é meu. Não há que ter medo do vazio,
tudo acaba por ser. O tejo e a poesia são as águas que vais ver. Torres do Mar, Portugal. Nuno Giudice, sábelo bem. Estamos escuchando un tema de Andrés Estañara, se llama Portuguesa y va dedicado a Mariana, una muchacha que vive en Colonia do Sacramento de portugués. Este tema es, obviamente, es un poema de Salvador Puig, musicalizado por Andrés Estañara, obviamente también traducido al portugués. Es una de las dos canciones que conseguimos sobre este hombre, sobre Salvador Puig, escrito por Salvador Puig. Estamos hablando con Elder Silva, estamos conversando sobre Becker Puig, como le decís vos una y otra vez. Y yo te decía... El Becker, te decía de leer alguien que vinculado a la radio, a CX14, vinculado a Radio Carve y a la 30 también. Hay un poema, ¿me puedes leer un poema que se llama Ritmos? En eso estoy. Dale. Para eso me pagan. Los ritmos son el tiempo, lo que a una vida es la eternidad. Un árbol, un gato, el bienvenido sol, la luna y sus mareas. Lope de Vega, el aloe Berlén, la rendición de Breda, todo lo que es capaz de interrumpir la nada, la descampada nada, que algunos llaman el demonio, porque todo, hasta Bach, que casi es Dios, interrumpe el efecto del agujero negro donde se estrellan las estrellas. Los ritmos nos respiran, mientras nosotros respiramos y con frecuencia andan con un aire raro de eternidad. Impresionante. Es brutal, porque yo te decía, él ahí parece que, no sé, saca una fotografía de lo que yo creo que es la realidad, digamos, en este momento, de que la nada nos está envolviendo, nos está pasando por encima, la nada, esa nada frivolidad, esa cosa que no es nada, ¿no? Que uno se entretiene y al final no es absolutamente nada. Que tiende al electroencefalograma plano, digamos, uno se puede descansar, pero después eso te va achanchando cada vez más. Es la nada, la nada. Y frente a eso él dice, bueno, y menciona todos estos ejemplos que son desde, yo que sé, un cuadro de Velázquez, rendición de Breda, Lope, o sea, el aloe, va diciendo distintas cosas que justamente oradan esa nada, ¿no? Interrumpan la nada, al menos. O interrumpen, está bien. Impresionante, interrumpen. O sea, la idea de que, bueno, que la nada va avanzando, pero igual es interrumpida por los ritmos que dice que nos habitan, ¿no? Y yo creo que también eso es la poesía, ¿no? Es decir, que es la poesía o el arte, seriamente, ¿no? Es decir, el arte seriamente lo que quiere decir serio, ¿no? Porque muchos nos reímos del arte, bueno, nos reímos de la vida en el arte, ¿no? Pero la creación es justamente buscar, como yo digo siempre a los chiquilines, que hay abajo la piedra, ¿no? Esos otros mundos que están en y que nosotros no vemos, porque cuando no los vemos ni siquiera los imaginamos, ni los suponemos. Entonces, si no los suponemos, no existen y ni tenemos deseo de conocerlos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que cuando se corta y se interrumpe el deseo de conocer esos otros mundos, estamos en el horno, ¿no? Claro, se va todo simplificando cada vez más, todo eso se convierte en un titular, en una sigla, no sé qué, todo es así, y está todo bien o está todo mal, y eso te va avanzando la nada. Pero bueno, la idea es precisamente interrumpirla, dijo este hombre, que aparte para él la poesía es como la música, ¿no? Por eso habla de los ritmos, ¿no? Sí, él era muy musical, ¿no? Como también muy cinematográfico, y muy teatral, y muy literario, ¿no? Toda su obra, como bien analiza Milán, está planeada en torno a la cultura, ¿no? En torno a la creación, a los grandes creadores, pero también hasta el fútbol, ¿no? Él tiene un gran poema, Chafino, por ejemplo. Es uno de los pocos escritores que ha escrito sobre el fútbol, aunque van apareciendo ahora, empiezan a aparecer otros nuevos. Pero vos escribiste también. Sí, yo me acuerdo que tenía un poema tuyo pegado. Yo tengo muchos poemas sobre el fútbol. En el escritorio de mi trabajo. ¿Sí? Sí, tenía un poema tuyo que lo había recortado, del que había salido en el País Cultural hace años, sobre un arquero, el ruso, Yacine. Yacine, seguro. Bueno, me contaron que en un técnico bellavista les leía textos en las inferiores a los futbolistas, y les llevaba textos sobre el fútbol, Cortázar, yo qué sé, y un día llevó otro poema que
que se llama Tiro Penal, que es un tiro que dice una frase donde el golero temblaba como siempre tiemblan los goleros. Y el hijo de un amigo que me contó, que era golero de Bellavista, le dijo, pero este señor está equivocado. Dice, ¿de dónde sacó que tiemblan? Nosotros no tenemos miedo. O sea, digo... O sea, que a veces... Ya estaba discutiendo con el poema. Es impresionante, pero eso es interrumpir la nada también, ¿no? O sea, cuando uno está discutiendo con ese objeto, con esa producción, con esa creación, ahora, mira, y te hace pensar. Claro, cuando sale este libro, ¿no? Yo cuando veo el libro, lo tenía Wilson Johnston, poeta que está en México ahora, y lo vi y no podía creer el libro, ¿no? Es decir, yo pensaba, mira, voy a decir una cosa disparatada. Si Herrera y Rexic hubiera tenido su obra completa, ¿no? ¿Te imaginas? Ver todos sus poemas, toda su obra completa. Y este hombre tiene tanto peso como Herrera y Rexic en la vida literaria uruguaya, te lo digo así. Totalmente kamikaze y sin ninguna información como para sustentarlo, pero yo creo que es tan importante como eso, ¿no? Cuando me pongo a leer y veo... En el sentido de que generó más allá de su poesía, digo, ¿no? Es el impacto en los poetas también. Totalmente. Y en los lectores que no son pocos, porque si bien él funcionó dentro de un mundo muy vinculado a las letras solamente, no sé cómo llamarlo, y la música, pero de pronto hoy se abren otros caminos para la poesía que no tenían estos escritores antes. Digo que la enseñanza, son los chiquilines, son las cantinas, son los lugares mucho más amplios que hoy se van abriendo para nosotros, que en esta generación que estamos trillando el camino, y que hoy tenemos muchísimos escuchas también y lectores, ¿no? Que de pronto, pero cuando vos agarrás el libro y sentís el peso de ese libro, el peso me refiero a la obra, una obra plena, dura de entrarle, dura de es dura de entrarle, ¿no? No, dura de entrarle, me refiero a esto, dura por consolidada, por sólida. Claro, sí, muy decantada, muy decantada. ¿no? Pero te quiero decir que yo tenía la impresión o la idea también de que era un poeta un poco hermético, que era un poco difícil, y una vez que uno entra en la frecuencia de él, cuando una vez entra en la frecuencia, es muy, digamos, no debo decir que es fácil, pero se desliza uno rápidamente. Muy fácilmente, y él tenía esa cosa tan reflexiva que también tenía Macedo, ¿no? Por algo se admiraban mutuamente, por algo él estuvo en aquel homenaje en Míguez cuando Juan Carlos falleció, y él siempre que hablaba de escritores como Milán, como Boido, como Macedo, para decirte uruguayo, ¿no? Como Benavides, siempre paraba la oreja, ¿no? Y digamos, como que no se sacaba el sombrero porque no lo usaba, pero se detenía, hacía silencios, como pensando en una obra que aportaba otra mirada a la vida, ¿no? Yo creo que por un lado escribía poesía, pero por otro lado también jugaba con la poesía, ¿no? Hay una cuestión de juego, de ironía, de juntar una cosa con la otra. Sí, él su vida era muy irónica, ¿no? Era un sentido era fatal, humor, digamos. Fatal, de mucha inventiva, ¿no? Es decir, como... ¿Viste esas personas que continuamente te dan un revolcón por el piso en el sentido bueno, ¿no? Que no te dejan herrumbrarte, ¿no? Yo en ese sentido, bueno, creo que Salvador, lástima la gente no lo conoció más, yo qué sé. Mira lástima, porque... Ahora, vos tuviste, lo contás en tu nota, tuviste, digamos, la oportunidad, ¿no? Que hay que destacar, ¿no? Hay que contarle a los amigos, de integrar justo el jurado del MEC, del Premio Nacional de Poesía en Inéditos, cuando nadie lo conoce, y de haberlo premiado en el 2001. Sí, incluso fue muy gracioso, porque nosotros éramos 5 los jurados, y los 2 que postulamos el libro eran Medina Vidal y yo, ¿no? Falso Testimonio, que era un libro maravilloso. Aparte, yo el segundo poema me di cuenta que era de él, ¿no? Y no porque fuera de él, que era porque fuera mi amigo, sino porque dije, este libro es un libro maravilloso. Y bueno, con Medina Vidal fundamentamos. Cuando vamos a la segunda reunión, ¿no? Medina Vidal faltó a la reunión donde definíamos el premio. Y finalmente el premio se dio compartido con otro escritor. Pero ¿Qué otro escritor? Un escritor que un libro un poco desconocido, digo, que no
ni siquiera figuró en los anaqueles de la vida literaria, y no figurará nunca, ¿no? Pero no importa, digo. Mejor el anonimato. Pero el libro... Ahora lo ganó en inéditos, así en ese momento. Sí. Pero el año siguiente lo ganó en inéditos. En inéditos también. Cuando el libro había salido, salió con otro título, salió con el título de... ¿Cómo era? Por así decirlo. Por así decirlo. Por así decirlo. Él le cambió el título, le agregó otros poemas y se transformó en eso, ¿no? Pero eso fue un privilegio, y yo tenía la convicción que era un libro de él. Cuando se abrieron los sobres, efectivamente era un libro de él. Y me dijiste que se lo había mandado la señora, digamos, la compañera, claro, se lo había mandado sin que él supiera. Y yo no sé si él sabía mucho de eso, me parece bárbaro que lo haya mandado, porque sí, está bárbaro, porque sí. Mari fue una impulsora, cuidó mucho su obra en el último tiempo, sobre todo en los momentos que estuvo más complicado, ¿no? Claro. Y me parece bárbaro que hayas dicho eso, porque él fue, digo, porque cuidó también de su trabajo. Y no, a veces hace falta alguien que esté, relativamente poco, hace unos años, Lia Schenk envió poemas de Carlos Brandi, ¿no? Claro. O sea, con acuerdo, y ganaron los fondos concursables los dos. Claro. Pero activó a un Carlos Brandi que tenía 80 y pico de años y que no pensaba. Estaba ciego, ¿no? Sí, estaba ciego. Claro. Sí, un gran escritor que... Entonces hay alguien que viste que es necesario también, ¿no? Claro, claro. Sí, nosotros... Lo bueno que Salvador, digo, si bien no pudo ver su último libro y su obra reunida por la buena intención de los editores... y por la Biblioteca Nacional. Para un poeta que la Biblioteca Nacional edite toda tu obra, es desde ya... Un honor. Pasó, por ejemplo, con Jorge Mereta, que por suerte lo llegó a ver, y él estaba fascinado, y alguien que pasó con Circe. Y con Circe Maya, bueno... Y por suerte se publicó, ¿no? Sí. Estamos hablando de un poeta, un poco para ir cerrando, Elde, pero es importante decirlo, que decís vos, está toda su obra en este libro, en Apalabrados, pero es alguien que escribió durante 40 años estuvo escribiendo poesía y publicó 7 o 8 libros, ¿no? Sí. O sea, no estamos hablando de un libro... Y pasó 17 años sin publicar, después del primer libro, a palabrar, pasó... Sí, 17 años. Sí, entre la luz y y fue como... Pero claro, cuando vos lees todos los libros a partir de palabrar en adelante, especialmente, ¿no? Aunque también el anterior, ves ahí por qué tuvo el pensamiento de ese hombre, por dónde fue, ¿no? Por dónde fue recorriendo, encontrando el mundo, encontrando las palabras que lo identifican. Y este es un libro único. Apalabrar es un libro del principio a fin de un solo poema, como dicen siempre. Eso es difícil sostener, ¿no? Sí, es difícil. ¿Qué voces que ha dado Uruguay, no? Porque por un lado está Salvador Puch y por otro lado está Marosa, estoy pensando, y parece que son casi todo el mismo poema, y Circe, y son muy diferentes, muy decantados todos, y ¿no? Idea que también tuvo, por suerte, ella vivía cuando se publicó toda su obra, digo, eso también es... ella que era muy pícara, ¿no? Porque Idea, capaz que vos sentías como que despreciaba lo que hacía o no le gustaba, pero a ella le gustaba mucho, estaba muy fascinada. Digo, pero eso me parece también no, es que hay un si vos mirás el siglo XX uruguayo, ¿no? Y parte del XXI, hay una cantidad de figuras, de obras que por suerte, digamos, del 2000 para acá, digamos, por decirte algo, empezó a reconocerse eso, tuvo una especie de reconocimientos en estas ediciones que están bárbaras, la verdad. Elder, gracias por estar acá, y gracias por arrimar ahí tu visión y tu versión y tu gusto por la poesía de Salvador. ¿Sabes qué? Te voy a contar una cosita muy pequeña, nomás, breve. El día que se hizo el homenaje en el 2008 en la Biblioteca Nacional, yo estaba trabajando en el Cerro y tenía un poema empezado, la idea de un poema para escribir, para leer esa tarde en el homenaje. Subo y me encuentro con un técnico, que ha sido un técnico de Rampla Juniors, campeón uruguayo con Central, Kung Fu del Río, y se me sienta, me dice, ¿cuántos años que no te veo? Estaba en España, no sé dónde él. Yo digo, vos, perdoname, Kung Fu, pero yo necesito escribir un poema para mi amigo, al cual se le hacer un homenaje hoy. Y vine del Cerro en un 125, no me acuerdo, el 137, perdón, hasta la Biblioteca Nacional, escribiendo ese texto que lo leí y a él le gustó mucho. Y ahora no lo encuentro, pero bueno, algún día en algún momento lo vas a sacar, ¿no? Sí, lo publicaré. Muy bien, vamos a ver si lo leemos en la máquina de pensar. Gente, se terminó el programa de hoy. Me dice el flaco Germán que el fragmento que estuvimos escuchando en la entrevista a Salvador Puch es del 2006. Si ustedes van al blog de la máquina de pensar, pueden escuchar el programa, toda la entrevista en directo. Es un link que está linkeado a
a Sopa de Letras, el programa Sopa de Letras. Ahí va a estar toda la entrevista a Salvador Puch, que obviamente no fue la fecha que yo dije, que figura en el blog, lo vamos a cambiar, fue en marzo del 2006. Esto es todo, amigos, hasta mañana. Mañana continuamos hablando, vamos a llamar a México, vamos a hablar con Eduardo Milán, vamos a hablar con Rafael Courtoisí, para seguir hablando de Don Bécquer Salvador Puch. Hasta mañana.